Estás viendo El hombre invisible. Doctor César Alcides Calla Sotomayor, doctor en Ciencias de la Educación, investigador. Él es de Consejo Central Sur, en Quechisla. Se formó en esa escuela de la minería y de la sociedad boliviana de tantas décadas, de la Corporación Minera de Bolivia, en los tiempos gloriosos, la Comebol. Doc, gracias por llegar al Hombre Invisible. Usted es docente de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, pese a ser potosino. Cuéntanos el tema de su libro Fe de ratas no autorizadas, del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Este es el prototipo del libro. En sí es una muestra que la imprimí para compartir a los medios de comunicación, pero en sí, este libro debía estar ya en la sociedad, en el público, hace 4 meses. San Simón debía imprimir esto, pero con las puertas cerradas no se pudo hacer. Sin embargo, lo he subido a mi página web, que es esta, www.callasotomayor.com, y pueden acceder en forma gratuita. Pueden imprimir, pueden copiar, pueden descargar en forma gratuita, no les cuesta un solo centavo. Entonces, esto está en la página web, y el compromiso de San Simón es imprimir en un par de meses a lo sumo, para distribuir en forma gratuita a escuelas, colegios, bibliotecas y medios de comunicación. También universidades, por cierto, privadas y estatales. A ver, cuéntanos qué es su Fe de ratas no autorizadas del diccionario de la Real Academia Española. Se centra en ver los errores de contradicción de la página web. Es una crítica a la página web de la Real Academia, al diccionario oficial, pero en la página web. Porque en el DRAE, que salió el año pasado, en octubre, han enmendado los errores de este libro, excepto 9, repito, excepto 9 están corregidos. Pero la gente ve la página web, Hombre Invisible, no el diccionario, porque esto aún no está a la venta en Bolivia. Me llegó de España y cuesta ya 99 euros, más el transporte me costó como 2.000 bolivianos, porque lo pedí vía courier para tenerlo lo antes posible. Entonces no está a la venta en Bolivia y la gente consulta la página web. Este es un libro súper, muy pocas personas deben tenerlo en Bolivia, doctor. Pienso que sí, sí, Hombre Invisible. Entonces, ¿qué hace la gente? Ve la página web y ahí están los 2.700. ¿Me puede mostrar el libro para que lo mostremos en cámaras, por favor? Aquí está. Para empezar, el peso, ¿no ven? Sí, 2 kilos con 60 gramos, es muy pesado. Yo lo pedí vía courier, entonces me salió carísimo realmente. Pero el conocimiento no tiene precio, Hombre Invisible. Ciencia, conjunto de conocimientos contenidos mediante la observación y el razonamiento, sistema estructurado de los que declaran principios y leyes generales. Definición de ciencia. Sí, entonces, esto es producto de mi segunda lectura del DRAE, letra por letra, palabra por palabra, página por página, así lo he leído. La primera lectura fue del año 2003, desde enero de 2003 a diciembre del 2009, a enero prácticamente de 2010. Encontré otros errores de ortografía, de sintaxis, de morfología. O sea, que usted ha trabajado, ¿usted solito tiene un grupo de investigadores? Solo, es un desafío personal, solo. Y me surgió cuando estaba en la radio, somos colegas, Hombre Invisible, en las minas, en las radios mineras, hacía programas culturales cuando estaba en colegio. Teníamos buenas bibliotecas y eran buenos programas. Me fui a Cochabamba y decidí seguir. Esa es mi pasión de la comunicación. Entonces, en Radio Nacional tenía un programa llamado La Enciclopedia Radial. ¿Radio Nacional de Cochabamba? De Cochabamba, sí. Y tenía un auspiciador, una editorial, que importaba libros, y un día me dice, de tanto hablar con él del DRAE, me llegó el DRAE. Le pregunto, ¿cuánto cuesta? Y me contesta, me responde, $450 para un estudiante de 18 años. Pero me dijo, como te pago $100 mensuales, te doy por adelantado 450, llévatelo a tu casa. Yo, todas las noches en mi casa con el DRAE, investigando y haciendo mis programas, mis libretos para los programas de la radio. Traes el diccionario de la Real Academia Española. Y un día, Hombre Invisible, vi la palabra seminal. Leo el concepto que decía, y permanece ese error en esta edición actual, relativo al semen de los animales machos. Me puse a pensar, si ese semen es de los machos, no puede ser de las hembras. Redundancia. Pero investigué y consulté a biólogos y me dijeron, claro, no hay hembras que tengan semen. Redundancia. Y esa noche no pude dormir
Dije, ¿cómo el DRAE va a tener un error? Luego vi otro error y otro error, 3 errores. Dije, no, entonces, cuando sea licenciado, voy a leer el DRAE letra por letra, palabra por palabra, página por página. Estudié comunicación y también lingüística allá en San Simón. Dije, mejor cuando sea magíster. Hice 2 maestrías y seguía con la dilación. Sí, mejor cuando sea doctor. Comencé el doctorado en 2003 y dije, no hay más pretextos. Y en forma paralela también inicié la lectura del DRAE sistemática. Entonces, el 2010, en enero, acabé la lectura y en marzo el rector de aquel entonces de San Simón envió una carta a la Real Academia. Pedíamos una audiencia para entregarles los más de 1000 errores encontrados. Oh, más de 1000. Diferentes a estos, claro, diferentes. Y enviamos un error por cada letra como muestra. 29 errores. Ninguna se salvaba. Y entre ellas la palabra seminal, que fue la primera que encontré en la edición 20ª del año 1984. ¿Qué dijeron los españoles? Nunca hubo respuesta, ni para sí ni para no, jamás. Falta total de respeto avergonzados a Bolivia, a San Simón. Y el rector que le siguió, al que envió la carta, me dice, yo he estudiado en España, he estudiado mi doctorado y mi maestría, entonces pienso que han visto la carta pero no el sobre. Y debe ser así porque los errores que enviamos, a ver, de los 29, 18 siguen acá, 11 han enmendado, pero 18 siguen. Y entre ellos la palabra seminal, que sigue hace 31 años y 4 ediciones. El doctor César Alcides Calla Sotomayor, doctor en Ciencias de la Educación, investigador, docente de la Universidad Mayor de San Simón y Cochabamba. Una pausa con nuestros auspiciadores y cómo se tiene vocación y fuerza para investigar solito tantos años sobre un tema que parece tan arduo, tan difícil, tan ímprobo como es un diccionario. El Invisible regresa con sus auspiciadores en Radio Fides y Fides Televisión. Con permiso. Estás viendo El Hombre Invisible. El doctor César Alcides Calla Sotomayor, doctor en Ciencias de la Educación, investigador, docente de las carreras de Comunicación, Lingüística y Sociología de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba. Doc, cuéntenos algunas observaciones, algunas palabras que le merecen especial interés a usted, por favor. Una que descubrí el año 2005, en diciembre, ya en la segunda etapa, o sí, más bien el segundo año de la lectura del DRAE, de mi primera lectura, la palabra Evo, así, Evo, como el nombre del presidente, y es de una vertiente latina, de latín ebum, se escribe a-e-bum, ebum, y tiene 2 acepciones, una poética y otra filosófica, y en ambas significa eterno. Eterno, en otras palabras, Evo es eterno. Significa eterno, sí. Y padre, si usted puede leerla, por favor. Acá. Léala usted, Ya porque mejor. usted es el que Evo. nos ha descubierto. Entonces, la primera acepción dice, en poesía, duración de tiempo sin término. Repetimos, duración de término sin tiempo. Y la segunda, desde el punto de vista religioso, segunda acepción, duración de las cosas eternas. Eso significa Evo. O sea, que Evo quiere decir eterno. Pienso que sus papás han sido unos visionarios. Su papá un amauta, su mamá una visionaria, para nombrarlo así, Evo. Y es interesante. Pero parecería que es el masculino de Eva, ¿no? Claro que sí. Pero nada que ver. No, porque es otra la vertiente, desde el latín inclusive. Hay una disciplina llamada la antroponimia. Porque no es un nombre tan corriente en nuestro medio, Es el ¿no? único Evo que conozco, el presidente. Yo también. No conozco más. Y es Quizá interesante. ahora habrá evitos más chicos. Ah, claro, seguro que sí. Pero por el momento es el único que conozco. Y hay una disciplina llamada la antroponimia que estudia los nombres de personas, nombres propios de personas, desde su etimología y también su significación. Entonces ahí tenemos Evo, eterno. Y también otra disciplina, la onomancia, que es el arte de adivinar a través del nombre. La onomancia. Entonces desde la onomancia y la antroponimia ahí tenemos a Evo como eterno. Y así hay aspectos importantísimos de la lengua, la sociolingüística, la lingüística, que son apasionantes. Apasionantes. Entonces yo realmente... ¿Qué es vivo sociolingüística, doctor? la lingüística aplicada a la sociedad. Cómo la sociedad va creando palabras de acuerdo a lo que necesita, de acuerdo a lo que va apareciendo, y el estudio
de la sociedad a través de la lengua, también sería la sociolingüística en pocas palabras. Y es interesante, hay muchas palabras del quechua en nuestro idioma, en el español, y del guaraní, y del aymara también. Y se están incorporando paulatinamente. Claro que sí. Por ejemplo, macurca. Macurca. Si alguien dice tengo agujetas, la palabra castiza, tal vez pocos lo entiendan. Acá. Pero cuando se dice acá en Bolivia, tengo macurca, nos entienden claro. todos. Cuando uno corretea y no tiene mucha práctica, le queda con macurca. Claro. Y esa palabra, de todas formas, ha sido españolizada. No está con K ni con apóstrofo, sino ambas con C, y macurca, claro. Es como el español, las palabras inglesas, por ejemplo, estándar, en inglés sin E inicial y con D final y sin tilde. En español se españoliza nuestro idioma con una E inicial sin la D y con una tilde, porque es palabra grave acabada en R. Así hay aspectos interesantísimos. ¿Qué es la palabra en el diccionario? ¿Viene del lenguaje? Primero es el habla y después es el lenguaje. ¿Cómo se genera una palabra, doctor? Es un tema interesante. La lingüística define al concepto la idea que tenemos acá en la mente, ¿no? Y el significante, las palabras en los diferentes idiomas. Es realmente algo especialísimo. Un estudio hasta mágico. Por ejemplo, nuestro idioma de acá de Bolivia, de La Paz, el aymara, es muy místico, muy especial, incluso epimónico. La epimone es una figura retórica consistente en repetir palabras. Llegué a la punta de la montaña, no me faltó ni un solo milímetro. Pero eso hace ayo ayo, sica sica. En Cochabamba, el barrio de Cala Cala, viene del aymara cala, piedra, y es un lugar pedregoso, Cala Cala. Entonces, Quillacollo es una palabra aymara. Ah, claro, Quillacollo, lugar en una esquina, Cenicienta. Sí, claro. La toponimia, estudia estos nombres propios de lugares. Y es apasionante, padre. ¿Qué influencia tienen en ese diccionario de la RAE, que digamos de la Real Academia Española, las lenguas andinas, las nuestras quechua y aymara? Porque por los datos que uno recibe es que todos los años la Real Academia está incluyendo conceptos, palabras de origen quechua y aymara. Claro, he leído muchas publicaciones indicando que este trae incluido recién el año pasado palabras como macurca, como chaki, no sé si, estaban ya desde la edición 22ª del 2001, están. Pero en ese aspecto invisible hay un vacío que encuentro. Si bien hay la palabra quechuismo, acá en el DRAE, palabras quechuas que están incluidas en la lengua española, hay guaranismos también. He encontrado 33 palabras aymaras en el DRAE, 33, porque he leído letra por letra, palabra por palabra, y he hecho sí estudios específicos también. Pero no hay la palabra aymarismo, hombre invisible. Si hay quechuismo, ¿por qué no hay aymarismo? Y tenemos 33 palabras que aportan a la lengua española. Los debe tener usted en la lona, los españoles, con sus investigaciones, y no sabrán cómo responderle, autor, se sienten en inferioridad de condiciones. Pero es un estudio sociolingüístico y muy serio. Yo vengo de una vertiente quechua, allá en Quechisla, hablamos quechua, pero también soy boliviano y el aymara es una lengua oficial y me encanta escuchar el aymara. No lo entiendo, pero es muy místico, es especial. Y me da pena que no esté la palabra aymara. Es muy concreto, en eso el aymara es más concreto que el quechua. Claro que sí, en cambio el quechua es más poético, más misquisimi. Misquisimi, dulce lengua. Estás viendo El hombre invisible. El doctor César Alcides Calla Sotomayor, potosino, doctor en Ciencias de Educación, investigador, docente de las carreras de Comunicación, Lingüística y Sociología de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba. Doctor, la diferencia entre el habla, que es lo que utilizamos en la charla, y la lengua. La lengua es el idioma y el habla, la forma individual, peculiar, particular de emplear el idioma, la lengua. Entonces, cada uno tiene su forma especial de hablar. Todos tenemos nuestra habla, nuestra forma característica. Pero el habla finalmente se va a convertir en lengua, porque los diccionarios recogen lo que la gente habla. A la larga, sí. Claro, a la larga, sí.
Pero básicamente es la diferencia técnica entre lengua y habla, la que acabamos de decir. El habla sí, de fenoménica, fonológica y el lenguaje escrito. ¿Qué características tiene el habla charlada y con el lenguaje escrito o al revés? Es más espontánea, más coloquial, más familiar, la hablada. Y la escrita es un poco más formal siempre, son las características. Es increíble, el hombre ágrafo era más retórico que el hombre del siglo XXI, pero por necesidad. Actualmente escribimos y eso queda para la posteridad. En cambio, en las épocas ágrafas, ¿cómo enseñaban los padres? ¿Qué eran épocas ágrafas, doctor? Antes de la existencia de la escritura, las épocas prehistóricas, cuando no había escritura. ¿Cómo transmitían los padres a los hijos sus enseñanzas? Con un lenguaje que quedara en la mente, con mnemotecnia. Y esa magia tiene la rima, por ejemplo, y otras figuras retóricas. La rima que es conocidísima, pero una que me gusta, el quiasmo, cruzar palabras. Si bebe no conduzca, si conduce no beba. Más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Eso empleaban los ágrafos, para que se les quedara, para que el conocimiento no se lo llevara el viento, y eran mucho más retóricos. Por eso que las moralejas, por ejemplo, tienen siempre rima. En boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Y una rima que me encanta, es una moraleja. Los refranes. Los refranes, por cierto que sí. Y hay una ciencia que estudia los refranes, o si quieren, una disciplina, la paremiología. De dónde nacen, cómo se quedan y qué significan los refranes. Lastimosamente se está perdiendo esa riqueza. ¿Sí? Porque los abuelos, ¿cómo los hablaban? Con refranes. Nos decían, dime con quién andas, te diré quién eres. Y ahora, no te metas con la chusma. Vean la diferencia retórica del lenguaje, poética. ¿Cómo se está perdiendo eso? ¿Por qué el lenguaje y eso en general? No conozco las lenguas del mundo entero, pero las lenguas principales, el inglés, el francés, el español, pues se están haciendo las hablas cada vez más agresivas. ¿Por qué? Tal vez no hay el contacto de antes, porque la interacción siempre da lugar a una mejor convivencia, incluso con las palabras. Eran tan retóricos. Cuando leí las Mil y una noches, por ejemplo, lo que le dice el sultán a la condesa: Su Majestad, más tardará usted en mandar que yo en obedecer. ¡Qué retórico! ¿Cómo se sentiría la condesa con esas palabras? Entonces, la convivencia y esa forma tan retórica, tan elegante de decir las cosas, hace que sea más bonito el lenguaje. Menos agresivo. Menos agresivo, claro. ¿Y por qué esa agresividad en el habla, en la forma como hablamos en general? ¿Por qué? ¿Expresa crisis, expresa decadencia, expresa rebeldía? ¿Qué expresa? Expresa, para comenzar, falta de tiempo. Tenemos ya menos tiempo para hablar y lo hacemos tan rápidamente y en una forma más relajada, menos cuidada, menos poética. Pienso que influye mucho el tiempo. Dedicamos más tiempo al chat, a los correos electrónicos, al internet y no a la convivencia y a compartir a través del lenguaje con los demás seres humanos. Usted que es un investigador y un hombre académico, ¿el chat y el internet han mejorado la lengua o la ha perjudicado? La están deteriorando. ¿Por qué? Enormemente. Porque, para comenzar, en la parte escrita hay transgresiones enormes a la ortografía, a la sintaxis, incluso a la semántica. Eso ya no hay que leer, hay que descifrarlo, hay que adivinarlo, y ese es el gran problema. ¿Por qué es tan importante la ortografía, doctor? Porque una coma puede marcar, por ejemplo, ideas diferentes. Una pausa, después seguiremos con su respuesta sobre la pregunta del invisible. ¿Por qué es tan importante la ortografía? La pregunta va al doctor César Alcides Calla Sotomayor, doctor en Ciencias de la Educación, investigador, docente de las carreras de Comunicación, Lingüística y Sociología de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba. Estás viendo El hombre invisible. El doctor César Alcides Calla Sotomayor, doctor en Ciencias de la Educación, investigador, docente en la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba de las carreras de Comunicación, Lingüística y Sociología. ¿Por qué tanta agresividad en el habla y que también se pasa al escrito?
Por otra parte, el estrés juega un papel fundamental en esto de ser agresivos. Y escucho cada vez más que la gente, no importa dónde, hasta en los medios de comunicación, emplea palabras, como dice el DRAE, malsonantes, palabras soeces, agresivas, claro. Y eso tiene un nombre técnico, se llama coprolalia. Y hay que evitarlo, porque ¿Por no qué? es bueno. Porque, para comenzar, eso crea un quiebre en las relaciones sociales, interpersonales entre las personas. Y es mejor siempre estar en paz con los demás y con uno mismo, para comenzar. Y luego, lingüísticamente, no es bueno escuchar improperios. Por lo menos me causa muy mala impresión a esa gente. Doctor Calla Sotomayor, ¿por qué el lenguaje escrito ayuda a concretar el conocimiento y a ordenar el pensamiento? ¿En base a qué? En base a las estructuras. Siempre está eso en base a estructuras. El lenguaje, también el lenguaje oral, por cierto. El lenguaje en sí, el idioma es una estructura, un sistema de signos lingüísticos, una estructura. Pero por otra parte, como decíamos en el anterior bloque, el lenguaje escrito ya nos ayuda a transmitir conocimientos. Está ahí, están almacenados los conocimientos. Es la gran ventaja. Antes, en cambio, tenía que hacerlo acudiendo a figuras retóricas, a la rima y tantas otras. Por eso eran más poéticos, más retóricos nuestros abuelos. Doctor Calla Sotomayor, ¿qué importancia le da usted a la ortografía? Es fundamental, fundamental. Por ejemplo, el uso de los signos de puntuación. No es lo mismo poner una coma en uno u otro lugar en esta expresión. ¿Quién canta, sus penas espanta? Si decimos, ¿quién canta, coma, sus penas espanta? ¡Ah, qué linda persona! Así tiene que ser, nos irradia su entusiasmo, su alegría. Pero, ¿quién canta sus penas, espanta? Hay gente que se queja constantemente de todo y de nada, y al final los demás ya no quieren acercarse. Fíjese cuán importante es el uso de la coma, en uno u otro lugar. O la falta de la coma, por ejemplo. Esto, jugando con las palabras, si a una dama le digo, te deseo buenas noches. No es lo mismo decir que te deseo, coma, buenas noches. Entonces, ¿cómo puede influir una comita simplemente? O una tilde. Hubo una nota de un amigo que le envió esto, que decía, José, estoy que me muero por la pérdida de mi mujer, pero no le puso una tilde, sino que se leía perdida, no pérdida. Y su amigo le contestó, yo siempre te dije que no te casaras con ella, y la pobre ya había muerto. Entonces no es lo mismo pérdida que perdida. ¿Cómo varía una tilde el significado de las palabras? Un acento. Tilde o acento, claro. ¿Por qué los acentos son tan importantes en el lenguaje escrito y a veces en el lenguaje hablado nos los comemos? Sí, es que, a ver, en el escrito no es lo mismo máscara que mascara que mascará. De acuerdo a la tilde, en una de las 3 sílabas varía todo. O no es lo mismo público que publicó. Por eso es importante. Normalmente hablamos con la acentuación correcta, excepto cuando esdrújulizamos. Decimos la República de Bolivia, el presidente, el Estado, para enfatizar, pero eso es esdrújulizar las palabras y es un error de acentuación. Pero ya en la parte escrita hay ejemplos clásicos de el cambio radical por el empleo o no de una tilde en forma adecuada. ¿Por qué en el quechua, usted es quechua de Quechisla, y en el aymara hay tan poca grafía, ha tenido que ser estructurada y compuesta recién hace unas décadas, no se utilizaba? Han sido lenguas más orales, claro, y se está tratando de aplicar una escritura. Poma utilizaba en su historia del Alto Perú, utilizaba palabras quechuas. Gomán Poma. Gomán Poma, sí, el cronista español. Pero igual, tratando de aplicar la grafía española a la quechua, y es completamente distinta. Se refleja la fonética, fonología en la grafía. Por ejemplo, en español yo puedo decir torta, torta y torta. Me entienden perfectamente. Pero en español no es lo mismo, en este caso en quechua, no es lo mismo decir, por ejemplo, tanta, tanta que tanta. Completamente distinto. O chaca, chaca y chaca. Y eso hay que reflejarlo a través de los apóstrofos, las dobles H's, etcétera, que se está tratando de acomodar, pero no hay un total acuerdo. Los peruanos escriben de una forma,
los bolivianos de otra, aquí en Bolivia incluso. Los ecuatorianos de otra. Claro, y en Potosí de una forma, en Cochabamba de otra, y el pentavocalismo, el trivocalismo en el quechua. Entonces, hay mucho por trabajar todavía en el aspecto lingüístico. Estás viendo El hombre invisible. Doctor César Alcides Calla Sotomayor, doctor en Ciencias de la Educación, investigador y un apasionado de la lingüística. ¿Por qué tanta pasión por la lingüística, Doc? Es de familia, hombre invisible. Mi mamá era enfermera, era purista del lenguaje. Hasta para llamar su atención nunca nos decía un improperio, jamás una palabra malsonante. A ver, lo peor que podía decir era pedazo de alcornoque. Pedazo de alcornoque. Y pasaba la tormenta y mamica, ¿qué es pedazo de alcornoque? Es el árbol de cuya corteza se saca el corcho. Nos decía corchos, ¿no? O cuando llegábamos a almorzar con mi hermano José Aníbal, después de las 3 de la tarde, se parecen al judío errante. Mamita, ¿quién era el judío errante? Y una chara del judío errante. Que nunca llegaba a hora. Seguramente les dijo la mamá, que nunca llegaba a la hora. Sí, entonces partía de eso. Era muy poética, muy dulce mi mamá y mi abuelita. Y mi papá. Mi mamá era enfermera. Entonces, cuando hacía turnos hasta las 12 de la medianoche, mi papá hacía hora. ¿Cómo? Leyendo. Yo veía cómo mi papá leía y me preguntaba, ¿cómo leerá? Sin dibujitos, sin fotitos, y no se cansa. A ver, ¿a qué hora se cansa? ¿A qué hora se cansa? Yo me quedaba dormido y mi papá seguía leyendo. Y decía, cuando sea grande quiero ser como mi papá, leer como él y hablar como mi mamá. Eso pasó. Y cuando estaba en sexto de primaria, en la empresa minera Quechisla de la escuela Félix Avelino Ramallo, teníamos un profesor de lenguaje, Wilfredo Montes Heredia. Que uno de los grandes, Félix Avelino Ramallo de... Los varones del estaño. Sí, señor. Claro. Entonces... Que era de Tupiza. Exacto, sí. Y Quechisla queda cerca de Tupiza. Nos dijo, aquí está su mejor tesoro. Y nos presentó el DRAE, en un centro minero. Se imagina Hombre Invisible. En Quechisla, el primer DRAE. Quedamos apasionados. Y le pusimos un apodo al profesor. Un apodo. Hace 5 años lo visité, después de una operación, cuando estaba convaleciente, y le digo, ¿se enteró de su apodo? No, ¿cuál apodo? Pero no se va a enojar. No, seguro, no. ¿Cuál apodo? El diccionario. Dios, eso no es un apodo, es un halago. Claro que sí. Entonces teníamos buenos profesores en Quechisla, muy buenos. ¿Y ese pagados por la Comibol? Claro, claro. Era un sistema especial el de Comibol. No era ni fiscal, ni particular, ni de convenio, era de Comibol. Era de Comibol, claro. Como las clínicas y los hospitales de Comibol. Buenas farmacias, hospitales. En Catavi tenían uno de lujo. El mejor hospital del país, claro. Había un campo de golf que lo mediaban los ingenieros ingleses se jugaban al golf en Catavi. Claro, sí, sí. Entonces, buenos docentes, buenas infraestructuras en las escuelas, colegios, un buen desayuno escolar, por ejemplo, ahí nadie pasaba hambre. Variado, todos los días un desayuno diferente, con los panes de Comibol tan especiales. Realmente nos ha dado mucho en Comibol a nivel de educación. Una educación diferente, porque, a ver... ¿Cuánto ha hecho Comibol por la sociedad boliviana, no? Bastante en lo educativo. Y sobre todo yo creo que uno de los lugares privilegiados, el juicio del invisible, es el Consejo Central Sur. Quechisla tenía 14 campamentos mineros. Era Calamayo, Quechisla, Atocha, el centro. Siete Suyos, Ánimas, Santa Ana, Chorol, que arriba, donde juegan fútbol a 4.700 metros, hombre invisible. En los campeonatos escolares yo jugaba ahí y nunca me he muerto. 4.700 metros de altura. A mis 10 años jugaba ahí. Pero, ¿qué era lo importante de Comibol? Aparte de lo estructural a nivel educativo. Muy organizada, ¿no? Claro. La sirena era... Cuando tocaba la sirena a mediodía en Comibol, toda la sociedad minera se paraba. Claro. Era la hora del almuerzo. Por supuesto que sí. Y el cine era gratis. Y traían películas así. Las mejores películas las pagaba Comibol y la gente las veía gratis. Sí, sí. Así, hombre invisible. Y en la educación, por ejemplo, era integral. Se comenzaba con un concurso de bailes en marzo. 14 escuelas. Y a la mejor escuela en baile, un buen premio. ¿Y qué teatros tenía la Comibol en todos los distritos mineros? Muy buenos, claro. Para 1.000 butacas, 1.200. Claro que sí. Luego, el de siglo XX tenía 1.200 butacas. Sí, hombre invisible.
Luego, en abril, el concurso de coros. Al mejor coro con un buen premio. Concurso de poesía en mayo, por el Día de la Madre. Entonces, los deportistas podían ser artistas. Y en agosto, el campeonato de fútbol, lo mejor, el campeonato de fútbol interescolar o intercolegial. Y luego en septiembre, el campeonato, en este caso las olimpiadas, atletismo. Y teníamos de todo para todos. Todos hacían algo específicamente, aparte de estudiar, o deporte. Colegios separados, las chicas iban por un lado y los chicos por otro. En mi época ya no. ¿Ya no? Ya no, sí. Eran los cursos mixtos. ¿Mixtos? Sí, sí, mixtos, claro. En las escuelas y en los colegios. Una educación integral especial, muy especial. A tal punto que yo estaba en el Juan 23 becado en Cochabamba, un colegio de lujo. Pero preferí quedarme en Quechisla porque también teníamos buena educación. ¿Qué significa, por lo que recuerda doctor César Alcides Calla Sotomayor, la educación que recibió en las escuelas y colegios de la Corporación Minera de Bolivia? Que eso es muy importante, porque ahora parece que la Comibol de aquellos tiempos nunca existió, y no es cierto. Es un sueño, claro. Es que aparte de ser compañeros, con discípulos éramos hermanos. Por ejemplo, en los desfiles del 6 de agosto, todos teníamos los mismos zapatos, manaco. Todos. Para todos, sí. Guardapolvos. No había ninguna distinción. No, llegaba a la pulpería y toditos, lo mismo, guardapolvos, toditos la misma calidad. Nadie podía decir, el mío es más caro, más bonito, más elegante, mi zapato es más chic, como dicen actualmente. No, no, todos lo mismo. Llegaba carne a las minas, usted salía a la calle y en todas las casas olor a asado. Si llegaba pescado, en todas las casas olor a pescado. Nadie puede decir yo como mejor que la vos. Pulpería de Comibol. Muy buenas pulperías, claro, el mejor pan. Y la carne llegaba del Beni. Del Beni, sí, directo, muy el especial. kilo a 2 bolivianos. Claro, cuando valía 20 afuera, sí, eran los artículos congelados. La carne, el azúcar, el pan y el arroz, 4 artículos congelados. Pero también las conservas y todo tenían un precio inferior a la ciudad, porque Comibol no lucraba, no hacía negocio, importaba a un precio mínimo y lo daba a un precio también muy económico. Épocas muy especiales en Comibol. ¿Qué recuerda de la escuela de Comibol, doctor? Grandes docentes. El director, los profesores, y además eran y además el un respeto único, ¿no? Del profesor a los alumnos y de los alumnos y alumnas al profesor. Por supuesto. Pero casi todos eran varones, había pocas profesoras mujeres. Había también mujeres, claro. Pero pocas. Menos, sí. Pero ¿qué pasa? Que el profesor impartía respeto, infundía respeto dentro y fuera de la escuela, porque era como el paradigma. Nuestro profesor, nuestra imagen había que ser como él. Estás viendo El hombre invisible. El doctor César Alcides Calla Sotomayor, doctor en Ciencias de la Educación y lingüista. Doc, disculpe un poco porque creo que es importante recordar las épocas, no para compararlas con las actuales, eran distintas, pero ¿cuánto hizo por la cultura y la educación la Comibol? Mucho, en todo sentido, en lo curricular y en lo extracurricular. Por ejemplo, llegaban compañías de teatro desde La Paz, desde Cochabamba a las minas, y realmente para ellos era, entre comillas, buen negocio para ellos porque se les pagaba bien. Comibol les daba movilidades para que se desplazaran, les daba alojamiento, buena pensión y les pagaba por anticipado, porque Comibol hacía descuento por planilla a los trabajadores. Entonces, los cantantes, los artistas de teatro... En Catavia había hasta óperas. Pero claro. Llegaron los iracundos en aquella época. Sí, me acuerdo. Los iracundos, imagínate. Y de aquella época los payas, los mismos carcas fueron a las minas varias veces y siempre contentos por el trato que se les daba. La gente vivía con ellos, les aplaudía, les pedía autógrafos, se tomaban fotografías. Entonces hizo mucho la Comibol en ese sentido. A nivel cultural, hasta a nivel deportivo. Llegaron los Harlem Star a Quechisla, los Globetrotters, imagina, a Quechisla. Entonces, en todo sentido, había mucha interacción social, deportiva. Claro, Comibol era como la mamá de todos, ¿no? Su mamá de usted era enfermera, había un hospital en Quechisla de lujo. Y claro, y mi mamá hizo nacer a todo el pueblo en sus manos, claro. Y siempre mi mamá le preguntaba, doña Dorita, ¿qué nombre le pongo a mi hijita o a mi hijita? Mi mamá tenía que buscar nombres por la eufonía y también por el significado. Y en ese aspecto mi mamá era artista, ¿no? Por ejemplo, César Alcides, me decía, si te ponía Alcides César no era eufónico como César Alcides, tu hermano José Aníbal, no es lo mismo que Aníbal José, y tu hermana María René,
Y entonces mi mamá siempre poniendo los nombres a todos los niños y niñas, aparte de hacerlas nacer, por cierto. ¿Cuánto le ha influido en su trayectoria de investigador esos años de paz, de tranquilidad y de protección de la Conmebol? Mucho, mucho, mucho. Porque yo soñaba con hacer grandes aportes desde mi campo. Soñaba siempre. Es más, cuando les dije que iba a estudiar lingüística y comunicación, me decían mis docentes, pero ¿cómo tú estás para ingeniería, estás para medicina? ¿Cómo lingüística? ¿Cómo comunicación? No puede ser. Yo estaba seguro de lo que quería y decía, voy a aportar. Y creo que estoy en ese camino de aportar. Es importante, hombre invisible, lo siguiente, si bien en Bolivia aún no podemos exportar tecnología, podemos exportar conocimiento. ¿Por qué no hacer aportes de este tipo? Por ejemplo, la Real Academia. Estuve reunido con el ejecutivo de la CV esta tarde, el ingeniero Jesús Gustavo Rojas Ugarte, y tenemos un plan estratégico para socializar esto a nivel incluso internacional, lo de la crítica a la Real Academia, a nivel latinoamericano. Estamos en eso, entonces siempre he pensado aportar desde mi punto de vista. Como mi mamá aportaba siempre allá en Quechísla, era madrina de medio mundo, mi papá también, y siempre buenos consejos. ¿Su papá trabajaba en la mina? No, mi papá era administrador del hospital, ahí se conocieron con mi mamá. Ah, o sea, trabajaban los dos en salud. Sí, sí, sí. Claro, y siempre aportando también ese aspecto, ¿no? Mi mamá incluso iba a inyectar a las personas en la noche, fuera de su horario de trabajo. ¿Quién le pagaba por eso? Nadie. A curar, mi papá lo mismo, a sacar ventosas, mi papá a sus amigos, mi mamá a sus amigas, en horas extras, incluso domingos, feriados. Un apostolado por la educación y, en este caso, por la salud. Eran años gloriosos de la Conmebol. El Invisible tiene muy gratos recuerdos y he querido compartirlos con el doctor César Alcides Calla Sotomayor, doctor en Ciencias de la Educación, investigador, lingüista y un hombre apasionado por el habla, por la lengua, por el conocimiento, que aporta pues de forma fundamental en base a investigador, y la investigación es esfuerzo, como le enseñaron sus docentes en Quechísla, primero en la escuela y después en el colegio. Y también mi paso por Juan 23 en Cochabamba, un colegio de los padres jesuitas, con el director que era de lujo, el padre Pedro Baciana, claro que sí. Un santo. Sí, sí. Tenía como profesor de lenguaje a Cachín Antesana, ¿se imagina? Cachín, mi profesor, en octavo de lenguaje. Leopoldo Fernández también estudió ahí en esa época. Mucho antes, sí, claro. Sí. Que era un gran futbolista y también sí. Buen estudiante. Diego de Pando, claro, sí, sí. El Invisible se despide y le agradece al doctor César Alcides Calla Sotomayor, doctor en Ciencias de la Educación, docente en la Universidad Mayor de San Simón. Doc, ha sido un privilegio aprender de usted, compartir y sobre todo esas experiencias tan emotivas, tan vividas de esos años gloriosos de la Conmebol, la década de los 50 hasta la década de los 60, ya después con el golpe de Banzer se quebró un poco la estructura, con también el tema del Che Guevara, la cuestión de la masacre de San Juan, todo eso quebró un poco el bienestar de la Conmebol. En cierta forma, porque yo soy de los finales de los 70 y... ¿Todavía? Claro, todavía teníamos lo mejor. Pero ya hubo, con el golpe de Banzer hubo ametrallamientos claro, y problemas. Claro sí. Que sí, sí. Pero a nivel educativo todavía seguíamos. ¿Sí? Seguíamos bien, sí. Sí. Yo recuerdo con la Conmebol la década de los 60. Doctor, claro, muchas gracias y su despedida, buenas noches. Un privilegio estar con usted, hombre invisible. Muchas gracias. Muchas gracias, Invisible. La cita, si ustedes así lo deciden, será el día de mañana a las 7 de la noche en punto, cuando en la televisión y en la radio se habla de ese escenario virtual, el hombre invisible. Con permiso, buenas noches.